el mismo Señor está diciendo, le está engañando, hermanos. ¿Ah? Dios no va a rebajar su ley para ponerla a nivel de las normas imperfectas del ser humano. Y el hombre no puede satisfacer los requerimientos de esa santa ley sin experimentar arrepentimiento delante de Dios y profesar fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos que, hermano, entender esto. Muchas veces nosotros no comprendemos esta verdad. Pero, hermanos, si queremos tener una vida santificada, tenemos que depender de Cristo. Ahora, quiero que miremos, hermanos, cuando yo digo de que nosotros tenemos que vivir una vida santificada, y no quiero decirte que nosotros por lo menos no estamos dispuestos a quizás a tener errores, porque podemos fallar en algún momento de nuestra vida, pero es reconocer y saber de que aunque yo me equivoque, reconozco que Cristo intercede por mí y que solamente con Él yo puedo salir adelante. Amén. Y mire por qué lo decimos, hermanos, cuando leemos lo que dice, Él mismo lo declaró en el Evangelio, perdón, en el libro de la carta de Juan, primera de Juan 2:1. Vamos a leerlo, mis queridos hermanos, tal cual como está escrito en la palabra. Un texto que muchos conocemos de memoria. Y miren cómo dice el versículo, hermanos. Hijitos míos, esta cosa escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tras con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer de que tenemos un intercesor. Reconocer, hermanos, que Cristo es el único que puede perdonarnos a nosotros de nuestros pecados. Y que Él está allí, hermano, intercediendo. Que Él es nuestro abogado, al cual debemos de acudir todos los días, mis queridos hermanos. Él es nuestro abogado. Pero Dios no entregó a su Hijo a una vida de sufrimiento y agonía y a una muerte oprobiosa para exonerar al ser humano de la obediencia a la ley divina. Tan grande es el poder engañoso de Satanás, hermanos, que muchos han sido inducidos a considerar que el sacrificio de Cristo no tiene valor. Cristo murió porque no había otra esperanza para el transgresor. El pecador puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece y la ley debe condenarlo a muerte. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecado, porque era imposible que el ser humano la pudiera pagar por sí mismo. Por lo tanto, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, le fue concedida otra oportunidad al pecador. Amén. Amén. Hermanos, realmente es muy importante conocer esto. De que solamente nosotros cuando seguimos a Cristo, hermanos, y tenemos claro esto, podemos comprenderlo y entenderlo, mis queridos hermanos. ¿Saben, hermano? El enemigo ha querido engañar a los seres humanos. El enemigo enseña lo siguiente. Satanás dice que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. La muerte de Jesús no modificó ni anuló ni menoscabó en el menor grado la ley de Dios o de los 10 mandamientos. Esa gracia a los seres humanos por medio de la sangre del Salvador establece que la ley de Dios, desde la caída de la humanidad y el gobierno de Dios y su gracia, son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las edades. Por eso voy a leer lo que dice el salmista David en el Salmo 85:10.
Dice así, hermano: la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se buscaron. Amén. Amén. Hermanos, esto va de la mano. La misericordia y la verdad se encontraron, justicia y la paz se buscaron. Eso dice Salmos 85:10. Jesús es nuestro sustituto y aceptó cargar por el ser humano la penalidad de la ley transgredida y cubrió su divinidad con la humanidad. De ese modo llegó a ser el Hijo del Hombre, el Salvador Redentor de todo el mundo. Él tomó nuestras cargas, hermanos. Él las llevó, mis queridos hermanos. ¿Por qué no decimos entonces? Saben, hermanos, desde el punto de vista del transgresor, Dios podría haber derrotado a su ley, proveyendo así una vía por la cual el hombre pudiera salvarse. Cristo permanece en el cielo. La doctrina que enseña libertad mediante la gracia para quebrantar la ley es un engaño fatal. Todo transgresor de la ley de Dios es un pecador. Nadie puede ser santificado mientras vive conscientemente en el pecado. La condescendencia a la agonía del amado Hijo de Dios no fueron soportados para conceder al ser humano una libertad para transgredir la ley del Padre, y no obstante sentarse con Cristo en su trono. Fueron para que por los méritos de Jesús y el ejercicio del arrepentimiento y la fe, hasta el mayor de los pecadores pudiera recibir perdón, obtener la fortaleza necesaria para una vida de obediencia. El pecador no es elevado en sus pecados, sino sus pecados, mis queridos hermanos. Siente que miremos, hermanos, y que gracias a que Cristo murió, hermanos, hoy nosotros podemos tener la salvación. Pero tiene que haber un arrepentimiento en tu vida y en mi vida. A menos que reconozcamos esta condición, hermanos, el Señor puede salvarnos. Él no puede forzarnos a nosotros, hermanos, pero sí demanda que seamos obedientes, mis queridos hermanos. Ahora, ¿pero qué es el pecado, mis queridos hermanos? Primero que todo, el alma tiene que ser convencida del pecado antes de que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. El pecado es infracción de la ley. Tenemos que reconocer, hermanos, cuál es nuestra condición, cómo estamos nosotros, para poder comprender. Vamos a leer lo que dice 1 Juan 3:4. Vamos a leer lo que dice 1 Juan 3:4, mis hermanos.
en mí, me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí, en el mundo verá Jesús en mí. Amo yo a mi prójimo cual Jesús, no importa cuál sea su Bien, mis hermanos, creo que ya hemos superado este impasse, ¿no? Vamos a continuar con el estudio. Esperamos haber pasado este impasse, mis queridos hermanos, y seguir escudriñando la palabra de nuestro Padre Celestial. Y sobre todo quiero compartir, hermanos, como íbamos hablando de la importancia de lo que es de ser santificados. Y estaba diciendo, mis hermanos, que íbamos a leer lo que dice Primera de Juan 3:4. Busquemos lo que dice Primera de Juan 3:4. Amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Así es de que, hermanos, todo aquel que transgrede la ley de Dios es un ¿qué? Es pecador, mis queridos hermanos. Por eso dice el Evangelio de Romanos, el libro de Romanos 7:7 dice lo siguiente, para corroborar lo que estoy diciendo, mis hermanos, lo que es el pecado y cómo el pecado separa de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 7:7 en esta mañana. Romanos 7:7. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hermanos, eso está claro. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda que es pecado. Es imposible para el individuo experimentar, hermanos, la santificación mientras sostenga que si cree en Cristo da lo mismo que obedezca la ley o que no la obedezca. Es impresionante, hermanos. Por eso dice que los que profesan guardar la ley de Dios, pero en el corazón se entregan al pecado, son condenados por él. Testigo verdadero, pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no están en armonía con los principios sagrados. Hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes a la ley de Dios. Amén. Y tu vida y mi vida, mis hermanos, eso se da una demostración claramente. Por eso, si decimos que seguimos a Cristo, tenemos que obedecer como lo obedeció la ley de su Padre. Amén. Pues él dijo: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos, así como yo he guardado los de mi Padre. Amén. Hermanos, estamos llamados a obedecer claramente nosotros y vivir una vida santificada. Y quiero que miremos, hermanos, sigue diciendo: la ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del ser humano, tal cual es, y presenta delante de él el modelo correcto.
Algunos se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epitafios injuriosos contra la ley, como si pudiera remediar sus defectos de carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos de Cristo perfeccionará el carácter de cada creyente. Hermanos, cada creyente tiene que acercarse a Cristo. Amén. Tiene que reconocer su condición, cómo estamos. Y cuando lo veremos, hermanos, tenemos que obedecer. La obediencia, hermano, es lo que ayuda a que podamos ser santificados. Amén. Si no hay obediencia, hermanos, no hay santificación. No es hacer como creo yo, no es vivir como quiero vivir, no, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. De acuerdo al llamado que he recibido de mi Padre, mis queridos hermanos. El mundo entero es culpable ante la vista de Dios por transgredir su ley. Esto es real, hermanos. El mundo entero es culpable, hermanos. Pero ¿saben? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, mis queridos hermanos. Y quiero que nosotros entendamos esto, mis queridos hermanos. El hombre simplemente juzga las apariencias, lo que puede observar allí, palpar y mirar. Pero nosotros, hermanos, estamos convencidos que el Señor mira todo. Él lo ve todo, mis queridos hermanos. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber, hermanos, que tenemos que vivir una vida santificada y aprender de la ley de Dios, de su palabra. Muchos hermanos son inducidos a creer que se hallan en el camino del cielo porque profesan creer en Cristo. Óiganse bien. Hay personas que no creo. Y como creo, eso me basta. No, mis queridos hermanos. Mientras rechazan la ley de Dios, porque dicen que creen, pero no obedecen la palabra. Hermanos, cuando no obedecemos, rechazamos la ley de Dios. Estamos rechazando a Cristo, mis queridos hermanos. Es muy importante nosotros saber, hermanos, que lo que decimos tiene que ir acompañado con nuestra manera de ser y con lo que creemos. Amén. Amén. Eso tiene que ir acompañado, mis queridos hermanos. El testimonio vale. Hermanos, pero al final descubrirán que estaban en el camino equivocado. En suministrado a la gente, disimulando por medio de la obediencia, de la santificación. Miles deben con ansia, sintiendo que si tan solo son sinceros en su creencia, han de estar salvos. Pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Un individuo puede ingerir veneno creyendo que es alimento, sin embargo su sinceridad no lo salvará. El efecto que lo matará. Hermanos, por eso la Biblia, el Señor Jesús oró por sus discípulos. Y miren cómo el Padre ora por sus discípulos, hermanos. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos. La Biblia dice en Juan 19, dice, escudriñar ¿qué? Porque Dios tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios, hermano, debe ser la guía del cristiano. Amén. Esa debe ser tu guía, mis queridos hermanos. Es la regla de fe de cada cristiano, hermano, poder conocer esa bendita palabra. Amén. Y miren por qué lo digo, mis queridos hermanos. Ahora quiero que leamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, el verso 17, mis queridos hermanos.
Evangelio de Juan 17:17. Miren cómo dice la palabra. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Hermanos, solo la palabra de Dios puede a mí santificarme. Solo en su palabra puedo ser santificados. Por eso les decía a mis hermanos que es importante que nosotros nos santifiquemos. Jesús oró por sus discípulos y dijo, santifícalos en qué? En tu verdad. Y ese debe ser cada día la oración de nosotros como pueblo de Dios, hermanos. Decir al Señor que nos santifique cada día, que nos santifiquemos, que cada día, hermanos, tengamos a Cristo en nuestro corazón y vamos para agradarle a Él. Amén. Amén. Ese debe ser nuestro sentir, hermanos. Miremos también lo que dice Hechos 26:9. Así dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, Pablo dice, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero esta creencia no hizo que ese proceder fuera correcto. Cuando Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio lo convirtió en una nueva ¿qué? Criatura. Amén. Amén. No es tanto conocer ni saber, hermanos, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, el valor como seguidor de Cristo, que ninguna oposición puede moverlo, ningún sufrimiento acobardarlo, mis queridos hermanos. Los seres humanos pueden elaborar cualquier excusa que les plazca para rechazar la ley de Dios, pero ninguna excusa será aceptada en el día del juicio. Óigase bien, hermanos. No habrá excusa para no obedecer la palabra de Dios. Los que contienden con Dios y endurecen sus almas culpables en la transgresión, muy pronto deberán enfrentar el gran legislador en la relación con su ley quebrantada. El día de la venganza de Dios, el día del furor de su ira, vendrá. ¿Quién podrá soportar el día de la venida de Cristo? Los hombres han endurecido sus corazones contra el Espíritu de Dios. Pero las sectas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron antes. De mucho, Dios se levanta para ocuparse del pecador. El falso pastor protegerá al transgresor en aquel día. Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia. La popularidad o los números harán inocentes a alguien. Estas son las preguntas que los negligentes e indiferentes debieran meditar y responder, mis queridos hermanos. Por eso, finalmente quiero leer lo que dice Primera de Juan, el capítulo 1, del verso 6 al 10. Y miren lo que dice la palabra. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros.
y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Hermanos queridos, ¿cuántos en esta mañana reconocemos nuestra condición y decimos: Señor Padre, yo te he fallado, pero vengo a ti y quiero vivir para hacer tu voluntad? ¿Cuántos queremos? Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, que podamos vivir una vida santificada. Terminamos cantando el himno 289, por fe en Cristo, el Redentor. Por favor, de pies. Himno 289. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, y aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó, y aunque nada tengo aquí, herencia eterna tiene allí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, que redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues Él logró la redención. Amén. Toda rodilla, mis queridos hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor santo es usted, Padre, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, amado Padre, en esta bendita mañana. Gracias, Padre, porque el llamado que nos haces es a vivir una vida santificada y que podamos guardar tu ley. Padre, te pido por mis hermanos que están aquí, también por mis hermanos que están allí en el medio, observando, escuchando tu palabra, que igual como nosotros, Señor, sintamos el deseo de estar cada día arrepentidos a tus pies. Bendícenos pues, dirígenos y acompáñanos, Padre, danos el gozo de estar un día en tu divina presencia. Todo lo pido y agradezco, Padre, en los méritos santos y sagrados de Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Hermanos queridos, que la paz de Dios, el amor de Jesucristo vaya con todos nosotros. Amén.